Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. El señor Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social de México. Monsieur Ahmed Amar Joubé, ministre des Affaires sociales de la Tunisie. Monsieur Nicolas Schmid, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire de Luxembourg. Muchas gracias, señor Ryder, y me da mucho gusto poder estar compartiendo la mesa el día de hoy con estos importantes panelistas. Nosotros tenemos en México que aceptar que compartimos la frontera común más dinámica con la economía más poderosa del planeta al día de hoy y que compartimos la mayor cantidad de flujos comerciales y de flujos migratorios de personas y de trabajadores con esta economía. 2/3 partes del Producto Interno Bruto del Estado mexicano la componen las transacciones comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. Decía un presidente mexicano hace muchos años que cuando a los Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Y eso es cierto, por lo que hemos estado trabajando en reformas estructurales, reformas que tiendan más a buscar el crecimiento del mercado interno, a diversificar nuestros mercados externos, aún en un ambiente de contracción económica mundial, y a buscar sostener nuestro desarrollo con nuestros propios medios y con todo el potencial que ofrece el país. Para esto hemos realizado una reforma laboral con apoyo de todos los partidos políticos en un estado en que hay gobiernos divididos, es decir, nadie tiene el control absoluto, partido alguno, de todas las decisiones que se puedan tomar en el gobierno y por lo tanto se necesitan consensos. Y se hizo una reforma laboral que resultado inmediato ha sido tener más formalización de empleo que crecimiento económico. Por primera vez en varias décadas, el año pasado, se tuvo más formalización de empleo que crecimiento económico. Segundo, una reforma educativa que tienda a mejorar los niveles de la calidad educativa en todo el país, sobre todo en aquellas regiones donde los ingresos son más bajos y las necesidades son más altas. México, siendo un país que es parte de la OCDE, comparte los niveles también de pobreza y los niveles de desigualdad más grandes que puede tener el continente americano. Asimismo, se hizo una reforma de carácter financiero importante que tiende a bajar las tasas de interés y a facilitar que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al crédito bajo de largo plazo, donde no estamos teniendo grandes presiones inflacionarias, y esto permite que el 72% de los trabajadores mexicanos que tienen pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la modernización de la pequeña empresa, pero también el trabajador a la formalización del empleo y por lo tanto entrar en procesos de capacitación, productividad y certificación de habilidades. Una reforma que tiene que ver al sistema de telecomunicaciones, que es abrirse al mundo entero en bandas que han sido poco exploradas en un mundo que está cambiando rápidamente a tecnologías de la información, y dos reformas que son fundamentales en el país, que es una reforma energética que busca bajar los costos de la generación de energía y a su vez, por lo tanto, potenciar el desarrollo, sobre todo a través de empleos verdes, y una reforma que tiene que ver con carácter fiscal, que lo que tiende a hacer es progresiva y a que la política fiscal sea una forma de que la redistribución del ingreso sea real. Estas reformas tienen que empezar a dar resultado en el mediano y largo plazo. El país con esto tiene muchas más fortalezas internas para poder crecer y desde luego una dependencia menor de lo que suceda en los mercados, fundamentalmente en el mercado norteamericano, donde estaremos siempre muy ligados y muy cercanos a él, pero con mucha mayor fortaleza en el planteamiento de la demanda, sobre todo de la demanda agregada y de las necesidades nacionales. And let me stay with you, Mr. Navarrete Prida, for my next question, which is,
about migration. Mexico, I mean, as well as selling goods to the United States, you're obviously a major exporter of people, you might almost say, to the US market. Is migration, is that a positive thing for Mexican economic development? Or, you know, you obviously get money coming back from the migrants, but you're also losing talent, aren't you? Do you think it's, where does the balance lie? México forma parte de un corredor migratorio que comienza en Sudamérica, particularmente en Centroamérica, y que su destino final son los Estados Unidos de Norteamérica. La cantidad de mexicanos que en este momento se encuentran en Estados Unidos asciende más o menos a 11.2 millones de personas. Y efectivamente, quien parte como una decisión personal a buscar nuevos horizontes en otro país son la gente más emprendedora, la gente que tiene la capacidad para afrontar su destino y atreverse a caminar en otra dirección. Lo cierto es que desde el año 2008 para acá, en que la crisis económica norteamericana se manifestó con toda su agudeza y los mercados internacionales tuvieron un decrecimiento muy severo, particularmente el mercado europeo, tenemos déficit en términos de la migración, en términos reales de mexicanos hacia los Estados Unidos. Quiere decir que hay más mexicanos que retornan a México que mexicanos que permanecen en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso tiene consecuencias de varios tipos. La primera consecuencia es que la segunda fuente de divisas del país eran las remesas que enviaban estos trabajadores mexicanos al país, y la segunda consecuencia es que en una economía en decrecimiento, los mexicanos que regresan, que vienen con habilidades adicionales al haber estado en un mercado que implicaba también capacidades distintas, desplazan mano de obra local en un país donde durante los próximos 20 años tiene el llamado bono demográfico, es decir, el mayor número de jóvenes se van a integrar al mercado laboral cada año y que requiere, por lo tanto, crecimiento económico con una democratización de la productividad en términos reales. ¿Qué es lo que importa en esta dinámica? Lo que importa es que hemos estado trabajando con el propio gobierno norteamericano para generar políticas afirmativas, políticas activas que vayan más allá de los discursos y que permitan, si esa es la decisión del gobierno norteamericano, arribar a una reforma migratoria de trabajadores temporales mexicanos que beneficie a ambos países. Esto se ve en el mediano plazo como posible. Hemos tenido éxito en otros países donde México es exportador de mano de obra, como Canadá. Para el gobierno canadiense, los trabajadores extranjeros más productivos que tienen son los mexicanos, con una expansión del empleo de manera importante. Y en esta difícil relación, complicada relación, pero amigable relación con los Estados Unidos de Norteamérica, estoy seguro que encontraremos fórmulas de entendimiento, dado que no solamente es mano de obra la que se fue a los Estados Unidos, sino influencia política en este momento del grupo hispano con respecto a las decisiones del gobierno norteamericano, que ha implicado relaciones distintas en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito social y desde luego en el ámbito político. Mr. Alfonso Navarrete Prida, Quisiera yo hacer referencia a dos preguntas que están íntimamente relacionadas y que creo que podrían dar alguna luz o algún significado a este panel. La primera tiene que ver con si es necesario hacer reformas estructurales para generar empleos. Y yo creo que no hay duda que el gran tema de esta mesa y de esta discusión de esta 103 Asamblea es si puede haber desarrollo económico con generación de empleos, desarrollo sustentable. El tema es, primero, reconocer que el mercado por sí mismo no puede atender el tema de las desigualdades sociales. El mercado por sí mismo no es la fórmula mágica con la cual se resuelven todos los problemas, sino que tenemos que regresar a revisar la intervención del Estado en el mercado sin que se confundan los papeles. Y ese tema pasa también por la reestructuración del pensamiento de si
la situación entre empleadores y empleados es un tema friccional o es un tema de intereses compartidos en conservar la unidad económica. El último informe de la OCDE de noviembre del año pasado o el informe de la OIT del 27 de mayo pasado, que son dos fotografías muy claras de que algo no está funcionando o está funcionando indebidamente, como una llamada seria de atención, señala que si el tema es la creación de empleo no se está dando a través de las empresas ya existentes o de las grandes empresas. Las grandes empresas están teniendo niveles de decrecimiento en su planta laboral y donde se está generando el empleo es en las nuevas empresas. Ahí el primer tinte distintivo es innovación. El segundo es hasta dónde el Estado tiene que intervenir en el soporte de esas nuevas pequeñas empresas, que son las nuevas empresas que se están creando para garantizar su continuidad en el tiempo. Y ahí el tema vuelve a ser otra vez política pública de capacitación y de concertación de diálogo social. No existe otra manera, al menos en las fotografías que se presentan el 27 de mayo y en noviembre del año pasado, para poder encontrar soluciones al tema del empleo como factor esencial del desarrollo y no de la estabilidad macroeconómica con el sacrificio social que conlleva, al menos entendida en este momento en un mundo en decrecimiento económico. Y ahí pienso que deja muchas lecciones para todos los países. El primero es qué tanto impulso le estamos dando a la pequeña y mediana empresa en cada uno de los estados nacionales, qué tanto influye esto en la creación del mercado interno, qué tanto podemos tener capacidad de reconocer las capacidades productivas de las regiones y cómo se insertan en el mercado interno y en las posibilidades de cadenas de valor hacia el exterior, y dónde el Estado está cumpliendo o no su papel en las políticas compensatorias y no meramente políticas asistenciales para menguar los niveles de pobreza que no generan una vocación productiva y no generan empleo. Y la otra, que creo que la OIT se defiende muy bien por sí misma, es que este es el foro donde se discute no los temas macroeconómicos de carácter financiero, sino el tema de la economía real, de aquellas políticas públicas que llegan al bolsillo de las familias, que llegan a los niveles de vida, que llegan a donde la gente pasa su vida, que es en la creación de empleos, en la escuela, en la educación, en los satisfactores básicos para un nivel de bienestar y en los pisos de protección social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.